Vamos a dar una introducción al manual de diseño de aeródromos. Bien, manual de diseño de aeródromos, parte 1, pistas. También hay otro de calles de rodaje, otro de pavimentos, pero vamos a centrarnos en este, que es del 2006, posiblemente haya alguna versión posterior. Y aquí tenemos que explica una parte del anexo 14, pero de forma bastante más accesible, son muchas menos páginas y pues es un libro que es interesante leer para tener una idea del diseño de la pista en el aeropuerto. Por ejemplo, aquí tenemos explicación de los términos, la clave de referencia, factores relacionados con el emplazamiento, orientación de pistas, luego criterios relativos a la longitud de pistas, a qué influye, las zonas de parada, las zonas libres de obstáculos, o sea, el clearway, el stopway, las distancias declaradas, cómo se calculan. Luego, fijaos, parámetros de performance de los aviones, pues aquí se explican las curvas, etcétera. Luego las características físicas de la pista, la planificación tiene en cuenta la evolución, y luego tenemos una tabla de clasificación de aviones por número de pista y letra de clave, que nos puede servir para orientarnos si no tenemos otra cosa, y luego pues algunos estudios, el efecto de las pendientes de pista variable en la longitud de pista para el despegue, las curvas y tablas de performance a efectos de planificación de las pistas y la plataforma de viraje. Si nos metemos aquí, existen las definiciones, la clave de referencia explicada, y aquí los factores que afectan tipo de operación, hay incluso ejemplos, podemos verlo, topografía del emplazamiento, factores medioambientales, pistas paralelas, lo que tienen que estar separadas, emplazamiento del umbral, y luego criterios a la longitud de pistas, pistas principales, libres de obstáculos, de toda a toda, y aquí corrección por temperatura, aquí tenemos unos gráficos y un ejemplo, que luego aquí están las correcciones, aquí la atmósfera ISA por si no tenemos la fórmula, y aquí veis un ejemplo. O sea, está bastante más detallado que lo que es el anexo 14, también hay mucha menos información. Los parámetros de performance, la V1, V2, la velocidad de rotación, VLOF, y luego aquí tendremos las gráficas, donde, bueno, aquí está cómo se define cada una de las cosas, y aquí las gráficas de ASD y de TOD, y las velocidades, las V1 que se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Y aquí cómo desplaza la gráfica una zona libre de obstáculos o una zona de parada, etcétera. Está todo explicadito. Al final, como os decía, pues tenemos una lista de aviones, bueno, tendencias de aeronaves futuras, y aquí tenemos una lista de aviones con la longitud de campo de referencia y la envergadura, la letra de clave, en el momento de hacer este manual. Por ejemplo, podemos ver que en el 320, si nos vamos al manual de diseño de aeródromos, ahora es menos la longitud de campo de referencia, pues, posiblemente porque se monten mejores motores, ¿vale? Aquí pues tenemos datos para una planificación inicial de un montón de aviones. Igual hay alguno nuevo que ya no está. Luego pues tenemos aquí un estudio, se comentan los resultados de un estudio sobre las pendientes variables en las longitudes de despegue. Pues aquí tenéis todo el estudio, etcétera, etcétera, ¿vale? Con sus gráficas. Es un libro que, como veis, estamos en la página 60, ya estamos hace bastante los anexos, realmente llega hasta el apéndice 1, son 50 páginas, con lo cual no es demasiado largo de leer y pues puede clarificar muchos conceptos. Y con esto acabo.